Algunos alcaldes están analizando la opción de adelantar las vacaciones de invierno en los establecimientos educacionales por el aumento de los virus respiratorios y además la sobrecarga en camas pediátricas. Bueno, en la comuna de Providencia ya se planea una medida de ese tipo y podría haber novedades durante la tarde también al respecto. Estamos en contacto con el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, para analizar este tema. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fresia y Sebastián, así es, y les tengo una noticia. Cuéntanos. Porque hace pocos minutos, a proposición mía, a raíz de esta grave crisis epidemiológica en la cual no solo el COVID, con los datos que ustedes han señalado, sigue al alza, sino que además, producto de que hemos tenido ya a esta altura del mes de junio, un adelantamiento de los virus respiratorios propios de invierno, influenza, parainfluenza, metaneumonía y respiratorio sincicial. Y dada la saturación de camas que estamos ya observando en la mayoría de los hospitales del país, le hemos pedido por unanimidad, a solicitud de quien habla, la Comisión de Salud del Senado al Gobierno, es decir, Ministerio de Educación y de Salud, que adelante las vacaciones de invierno, senador, a lo menos una semana, para proteger la salud de los chicos, que obviamente está en riesgo a partir de esta situación. Bueno, ya a eso de la 1 de la tarde con 30 minutos se convocó una conferencia de prensa también con la ministra de Salud. ¿Usted tiene confirmación ya de eso, de que efectivamente se accedió a esa petición de adelantar las vacaciones? Aún no, pero entendemos que está muy cerca la toma de decisión, que esperamos sea favorable, porque además es razonable sanitariamente, porque mire, nosotros nos olvidamos de los virus de invierno por la pandemia. ¿Y por qué? Porque los niños no iban a clase. Claro. El solo hecho de llevarlos a clase con toda la logística que eso implica, traslado, control, fiscalización de mascarillas de distancia, es el factor de transmisión. Por lo tanto, si nosotros sabemos ya hoy que se adelantó todo este fenómeno, que tenemos cifras mayores que el 2019, antes de la pandemia, para esos mismos virus, y que se están ocupando camas, sobre todo para niños muy pequeños que se están saturando, es natural que tomemos una medida como esta, es lógica, es sentido común, de adelantar las vacaciones de invierno a la fecha que corresponda por el Ministerio de Educación. Eso es en esta época la más crítica. Le pregunto porque volverían una semana antes, ¿no? Porque saldrían una semana antes también, pero sigue habiendo una temperatura o una situación climática muy similar, senador. ¿Qué es lo que garantiza que puede mejorar la situación sanitaria, sobre todo de los niños? La única garantía posible tiene que ir por dos caminos. Uno, evitar la aglomeración en espacios cerrados, que es lo propio que ocurre en los colegios y escuelas, donde es muy difícil a menor edad, mientras más baja la edad del pequeño, llegar a controlar, ¿verdad?, las medidas sanitarias básicas que eviten la transmisión. Al revés, la experiencia de los últimos 2 años sin presencia escolar en los establecimientos fue un disuasivo completo para evitar justamente todo este cóctel de virus que afecta en esta época. Ahora, si fuera necesario prorrogar las vacaciones de invierno, nos parece razonable que también así ocurra. Esta es una situación que tiene que evaluarse momento a momento para ver qué va a pasar desde aquí a fin de mes y luego en julio, que son los meses más duros y difíciles. Normalmente estos virus llegan en julio, pero aquí se adelantó todo y tenemos cifras superiores ya a la última vez que tuvimos, el 2019, esta sumatoria de virus que afectan naturalmente el invierno, pero que hoy día nos pilló desprevenidos, adelantados y con cifras mayores a las que conocíamos anteriormente. Senador, ¿qué tan compleja entonces es la situación de las camas UCI pediátricas? Porque hemos tenido diagnósticos quizás parcelados de algún jefe de unidad, de algún hospital en específico, de alguna clínica, pero usted nos podría quizás trazar una película un poco más completa de lo que está ocurriendo realmente. Mire, había un aumento creciente de la ocupación de camas. Me tocó ayer hablar con la directora del hospital Ezequiel González Cortés, que es un hospital muy grande que atiende toda la zona sur del país y la sexta y séptima región, y me dice que ya tienen saturación de camas para niños con virus respiratorio sincicial, influenza, metaneumonía. O sea, si esto es así hoy, a mitad de mes, y así me lo expresó la directora, esto puede ser un problema grave, un descalabro, si no se frena a tiempo esta alza de contagios, de casos. Recordemos que el respiratorio sincicial y la influenza todavía, lamentablemente en Chile, producen muertes. Nosotros nos habíamos olvidado de esto, pero es la realidad. Por lo tanto,
ocupan camas porque son niños graves, sobre todo mientras más pequeños, menores de 2 años, incluso menores de 4 años o preescolares, mayor el riesgo todavía, y por ende aparece razonable que se frene la cadena de transmisión, porque en el fondo esto es como una especie de cuarentena del mundo escolar. La cuarentena del mundo escolar es no ir a clases. No es estar encerrado en la casa, pero al menos no ir a clase, desde lo que es el transporte, ¿verdad?, escolar, de lo que es el aula de clase, las horas de recreo, las horas dentro de la sala de clase, todo eso es poco manejable, lo sabemos. Y si estamos en el pic hacia el COVID, que vamos en marcha, y si estamos ya con cifras mayores en los otros virus respiratorios hoy, me parece del sentido común tomar medidas drásticas al mundo escolar y académico. Pero quiero decirle algo más. Hemos acordado y vamos a ingresar en un rato más un proyecto de ley para algo que parece algo de perogrullo, pero es que hoy día en Chile, por protocolo, un menor de 18 años tiene que pedirle consentimiento a los padres para hacerse un examen de PCR. Esto que en un momento tuvo sentido por la voluntad, ¿no es cierto?, expresa para hacerse el examen, hoy día aparece como un obstáculo. Lo hemos analizado en la Comisión de Salud y hemos acordado hace pocos minutos también presentar hoy mismo con suma urgencia un proyecto de ley que esperamos nos acompañe el Ejecutivo para liberar especialmente el grupo entre 14 y 18 años, que son menores de edad pero son adolescentes, para que no requieran el consentimiento informado previo de los padres para ir a hacerse un examen de PCR. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos un déficit en testeo en el país. En el verano llegamos a 90.000 testeos diarios, ahora estamos muy por debajo de eso, estamos en una ola creciente, necesitamos que la gente se haga, y sobre todo los jóvenes, el examen PCR gratuito, pero para eso hay que dar las facilidades. Entonces queremos liberar también del consentimiento paterno a los menores de 18 y hasta 14 para que esto sea fluido, para que esto sea expedito y detectemos, porque hoy día sabemos que estamos mirando por el ojo de la cerradura los casos COVID positivos porque no estamos llegando en un testeo masivo como todos quisiéramos. Senador, como miembro como médico, pero también como miembro de esta Comisión de Salud, ¿han previsto quizás temas de contaminación? Porque se habla mucho de la situación climática de esta época, pero ya Santiago, sobre todo, ¿no?, las grandes ciudades, pero aquí en la región metropolitana se hace cada vez más evidente que muchas enfermedades respiratorias no se ven tampoco muy acompañadas de una buena ventilación. Habrá fuentes fijas, ¿no?, que también son responsables de esta contaminación ambiental, que parece ser también como tan doméstica, pero se buscan causas o responsabilidades también para, de alguna manera, no solamente suspender o adelantar vacaciones de invierno, sino que permanentemente y seguramente y con tanto fuente fija y automóviles circulando, puede empeorar la situación en los próximos inviernos. Así es. De hecho, tenemos una realidad permanente entre mayo y agosto de cada año entre la región de Coquimbo y hasta el sur de Chile por la contaminación de la leña, que se usa mucho en los hogares. En el caso de Santiago y Valparaíso, ahí son las fuentes fijas, ¿verdad?, de industrias y las fuentes móviles, pero claramente el factor saturación del aire y mala calidad de esa ventilación es decisivo y clave en la enfermedad respiratoria. Está demostrado la asociación entre partículas, mientras más fina la partícula de 2.5 micrones que se inhala por las vías respiratorias, está asociado en el largo plazo a cáncer y en el corto plazo a enfermedad respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque las defensas bajan. Cada vez que cambiamos de temperatura, de salir del interior al exterior, tenemos una realidad que prácticamente es inevitable de ir a una enfermedad respiratoria. Esa contaminación, que yo creo que ha sido débilmente combatida, yo en eso pido más celeridad y firmeza al gobierno para que, por ejemplo, en regiones como la que yo represento, en O'Higgins, que tenemos 17 comunas afectadas, y así en muchas otras, Temuco, en Aysén, hay muchos lugares que están hoy día con este drama. Tiene que controlarse de una vez por todas el uso de leña, que ya lo declaramos como combustible, pero faltan las declaraciones de saturación y el control de los planes de descontaminación, y a la vez potenciar todo lo que permita en esta época la ventilación efectiva, no solo dentro de la casa, que es la medida sanitaria, sino la ventilación de las cuencas, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde en un país como el nuestro, tan angosto, pero que sufre estos problemas. Senador, hablemos de otro tema que también es importante en materia política. En particular ha marcado la agenda el anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet de regresar a nuestro país en las próximas semanas. No postula un segundo periodo, ha dicho, viene a Chile porque mi país me necesita, así lo decía ella.
en su mensaje el día de ayer. ¿Qué le parece y qué impacto puede tener la llegada de la expresidenta poco tiempo antes del plebiscito? Mire, a mí me da la impresión de que se ha generado una especie de expectativa de que ella podría ser la líder de la campaña del apruebo, pero por lo que dice una persona muy cercana a ella como Elia Molina, donde ella ha transmitido todo lo contrario, de que va a venir incluso hasta después, podría llegar después de que ocurra el plebiscito del 4 de septiembre, en términos físicos y prácticos, pero sabiendo que la presidenta Bachelet está por el apruebo, porque lo ha dicho además, naturalmente es un factor que siempre va a influir en la ciudadanía, pero tampoco llega al grado de que se transforme en generalísima de la campaña del apruebo, como algunos creen o piensan o sospechan, depende del lado en que venga el comentario, y por lo tanto yo creo que ella siempre va a estar bienvenida en nuestro país. Ella tiene un rol importante en la historia del Chile reciente. Ella ha manifestado porque trató de hacer una constitución nueva que después el gobierno de Piñera lo desechó, pero hoy día creo que no va a ser ni tanto ni tampoco, es decir, ni tanto para encabezar la campaña del apruebo, ni tampoco como para decir que va a estar al margen y que no va a opinar. Va a ocurrir un poco una mezcla de esas cosas, pero hay que esperar en qué ocurre, en qué instante su llegada al país en el próximo tiempo. ¿Y eso es lo que cree usted que se pueden sacar deducciones independientes de las palabras de Michelle Bachelet? Porque ella nunca habló de ningún contexto importante que está pasando, como ella ha aparecido o su figura ha aparecido últimamente, senador, sino que ella decía que por razones personales. Entonces como que ahora empezaron reacciones, y de oposición también, adjudicando que podría ser eso. Lo que pasa es que... Claro, yo lo veo más como un comentario desde la derecha. La derecha, de alguna manera, o el rechazo, va a tratar de enclaustrar a la presidenta Bachelet como una especie de factotum para el presidente Boric, como que sería la guaripola, ¿verdad?, de una campaña, porque el clima en Chile está tensionado por lo que viene, que es el plebiscito. Pero otra cosa es lo que va a hacer la presidenta Bachelet, que yo la veo lejos de esto, de esta contingencia o de esta ideación que se ha creado de algunos. Ella va a volver porque obviamente termina su periodo, tiene su familia en Chile, quiere radicarse en el país. Sabemos que ella siempre tiene una posición frente a las cosas, pero de ahí a encabezar un proceso yo lo veo muy entre comillas, porque no es lo que ella ha dicho, ni es lo que la gente más cercana a ella ha transmitido, que sea su voluntad de retornar pronto, pero probablemente no antes, sino en los días posteriores al plebiscito. Entonces yo creo que hay mucha especulación más que realidad respecto a la connotación que pueda tener el retorno de ella. Bien, senador Castro, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, senador. Hasta pronto, gusto saludarle. Igualmente, nos vemos.